Quieren que Dios los bendiga. Dios les bendiga a todos. Qué bueno es tenerlos en la casa del Señor. Nos gozamos por cada uno de los que dice su palabra. Dios ha puesto el querer como también el hacer según su buena voluntad, que hoy estemos aquí en su casa. Así es que regresamos, iglesia, regresamos al estudio de Filipenses. Recién habíamos empezado en Filipenses. Y estamos el domingo antepasado, hace 6 domingos, estuvimos en los versículos del 21 hacia atrás. Hoy vamos a estar viendo los versículos del 22 al 26. Y vamos a estar viendo un tema maravilloso que creo que Dios va a ser glorificado a través de él en cada uno de los corazones. Viviendo para Cristo una vida de propósito y esperanza. Una vida de propósito y esperanza. Antes de leer el pasaje bíblico, le invito a inclinar su rostro y darle gracias al Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este privilegio que nos das. Gracias porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, bendito eres, oh Dios Todopoderoso, que provees el pan de la tierra, que nos alimentas, que tienes misericordia, que hace salir el sol sobre buenos, sobre injustos, como también sobre los justos. Señor, qué privilegio el que tenemos que usted nos tenga aquí en su casa. Bendito eres, oh Dios. Bendito eres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tenemos la carta a los Filipenses, iglesia. Como decíamos, no tenemos las pantallas, pero sabemos que usted está tan acostumbrado a abrir las Sagradas Escrituras, a cargar este libro, que automáticamente va a la carta de Filipenses. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 22 al 26? Vamos a leer, hermanos, como dice nuestro hermano pastor, Filipenses 1, del 22 al 26. Espero que lo tengan todos. Y la palabra del Señor se lee así: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? ¿Pueden sentarse, tomen sus asientos? Sí. Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo para recordarles o refrescarles, mejor dicho, dejarles en contexto lo que vimos cuando iniciamos la carta. Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo mientras éste estaba encarcelado, probablemente en Roma, alrededor del año 60 y 62, allá en la ciudad de Macedonia. Pablo escribe esta carta para agradecerle a los hermanos de Filipos por su apoyo financiero y emocional, para animarlos en su fe y ponerlos a vivir en unidad y amor. Y claro, en este pasaje específico, y ayudar a la comunidad de la fe cristiana, o si prefería morir y estar con Cristo. En este pasaje, Pablo escribe su deseo de ambas cosas, pero reconoce que seguir viviendo es seguir sirviendo, lo cual para él, dice él, es mucho que mejor. Dicho esto, los versículos del 22 al 26, el apóstol Pablo está reflexionando sobre su situación mientras está en una prisión. Pablo, a esas alturas decíamos, ya es un señor de bastante edad. Ya ha vivido
el ministerio, ya en su carne está cansado, está agobiado. Y no porque tenga muchos años de vida, sino porque el estar en el ministerio de Cristo le había costado sufrimiento. Pensaron que él había quedado muerto. En cierta ocasión pasó por una isla lleno de serpientes donde lo mordieron, sufrió naufragios. Por esa razón, cuando escribe Filipenses y está precisamente en este momento, en la incertidumbre, en su carne, él se preocupó, pero en el reino de los cielos. Pero también había entendido que la iglesia, el pueblo, la familia, lo dándoles para que siguieran adelante e inclusive el pasado. Hay gente que se ponen contentos porque yo estoy sufriendo. Hay unos que predican el evangelio por contienda, decía él. Hay otros que predican el evangelio por vanagloria y hay otros que predican el evangelio para agregar. Pablo ahora quiere transmitir a la iglesia, a los filipenses, también está vigente para el día de hoy, para usted y para mí. ¿Por qué no estamos exentos de vivir momentos difíciles en nuestras vidas? No estamos exentos de pasar tribulaciones, estar con Cristo Jesús, que seguir viviendo en esta tierra. Pero ese no es el tema céntrico de la carta. Al contrario, Pablo lo que está haciendo es animándolos y tratando de llevarlos a tener un gozo pleno en Cristo Jesús, a pesar de las circunstancias de nuestra vida, a pesar de los momentos difíciles. Ahora, Pablo básicamente se encuentra en un dilema. Está con este dilema de qué sería mejor para él. Y obviamente en la prédica anterior, cuando estábamos, antes de entrar en la serie que tomamos, el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Y el morir es ganancia. Llegar a la altura, cuando tú y yo estamos en un dilema de sufrimiento, y llegar a esa altura de llegar a decir, ¿saben? Básicamente lo que Pablo está diciendo, ¿saben qué? Ya sea que vivamos, o sea, de hecho lo dice después, ya sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Por un lado, Pablo anhela partir y estar con Cristo, lo cual sería para él un gran beneficio. Y yo quiero simplificar este mensaje del día con este deseo del apóstol Pablo. Yo quiero que usted piense en el momento en que Pablo está encarcelado. Pablo no está en una playa. De aquel entonces no son como las cárceles de hoy. Está desesperado. Pero en este momento, dice Pablo, pero también anhela mi corazón estar con Cristo, que para mí sería mucho que mejor. La pregunta es, ¿cuántos de aquí hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida que desearíamos estar en la presencia del Señor? No tiene que levantar la mano porque yo sé que muchos, incluyéndome, hemos deseado estar en la presencia del Señor por muchas razones. Porque las promesas que Jesús hizo de que estaremos con Él y disfrutaremos con Él, cuando su palabra nos deja implícito que es ahí donde no habrá más llanto y no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá desesperación, no habrá momentos de preocupación, nos ponemos a pensar, ¿qué vida más deleitosa será estar con el Señor? ¿Qué momento más glorioso es estar con el Señor? Y mucho más cuando leemos el testimonio de Juan, que dice que cuando él fue y escuchaba millares de voces decir, santo, santo es el Señor, nos imaginamos un lugar lleno de esplendor, porque Cristo Jesús es esplendor, porque Cristo Jesús es santo, porque Cristo Jesús
su gloria cubre toda la tierra, nos dice la palabra. Entonces, al pensar que ese lugar es majestuoso, al pensar que ese lugar es glorioso, iglesia, mi pensamiento, mi esperanza se ancla en ese momento y dice, no, yo quiero estar en ese lugar, yo quiero estar con Cristo Jesús. Entonces Pablo tenía razón el decir, yo quiero estar, y porque para mí es mucho más de beneficio. Entonces Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Cuántos de aquí entendemos esta frase, para mí el vivir es Cristo? Iglesia, Cristo Jesús en la cruz del Calvario hizo que nuestra vida fuera eterna. Es decir, en la cruz del Calvario, Cristo Jesús pagó por nuestros pecados y nos dio una vida eterna para siempre. Y el morir es ganancia. Pablo sabía que para el cristiano la muerte no es una derrota, como lo fue para Cristo, porque para Cristo no fue una derrota. Él lo sabía muy bien. Es meramente una graduación, por decirlo así. Sufrimos hasta llegar el momento de coronación, cuando pasamos de muerte a vida. Una graduación para la gloria estrechamente cercana de lo que significa vivir aquí en la tierra y estar presentes ante Dios. Es decir, es una ganancia neta para el cristiano. La muerte era una ganancia bajo dos sentidos según el apóstol Pablo. Primero, su muerte por la causa de Cristo glorificaría a Jesús. De hecho, él se sentía orgulloso por llevar las marcas de Cristo en su espalda. Y se sentía orgulloso sufrir por la causa de Cristo. Su muerte por la causa de Cristo glorificaría a Jesús. Entonces dice él, esto es una ganancia porque glorifica a quien dio su vida por mí. En segundo lugar, el estar en la inmediata presencia del Señor era una ganancia para él. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo está en una situación terrible. En la incertidumbre, dije al principio, que no sabía cuál iba a ser el veredicto que los principales le iban a dar. Entonces esa angustia que lo desespera, esa angustia que lo priva de gozo en la carne, esa angustia que él sentía, decía, no, estar con Cristo es mucho mejor. Estar en la presencia del Señor es mucho mejor. La idea de que Pablo pudiera considerar la muerte una ganancia, arguye en contra de la idea de una alma durmiente. Es decir, él sabía que el morir era estar presente en Cristo Jesús de inmediato. De hecho, es una de las falsas enseñanzas que dice que los creyentes que han muerto son mantenidos en un tipo de animación, suspendida hasta el momento de la resurrección. El entendimiento de Pablo en cuanto a la muerte como ganancia arguye también en contra de la idea del purgatorio, el cual dice que el creyente hay que purificársele a través del sufrimiento antes de venir a la presencia del Señor. Pero no fue esto lo que Jesús le dijo a uno de los ladrones que tenía a su diestra. Había uno que le injuriaba, pero el otro dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús, del Maestro? ¿Cuáles fueron? En un futuro estarás conmigo. ¿Le dijo eso? No. De cierto te digo que ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, esa era la seguridad que el apóstol tenía, que desde el momento en que partía desde el mundo era para estar en presencia con Cristo. Y decía él, y para mí esto es una ganancia. La tensión entre el deseo de vivir y el deseo de morir que Pablo tenía
Porque ambas cosas, decía Pablo, estoy por estrecho. Es decir, ambas cosas me fatigan. Una, porque sufro en la carne, y otra, porque me desespero por estar con Cristo Jesús ya. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, dice Pablo, puedo considerar que la situación en la que Pablo se encuentra a estas alturas, de alguna manera, él prefería mejor morir. Es fuerte decirlo, pero cuando Pablo dice que tiene un deseo en el versículo 23, ese deseo se describe como un anhelo ardiente, un deseo ardiente. Él dijo que él tenía un deseo de partir y ese deseo era fuerte en su corazón. De hecho, la palabra tiene mucha fuerza en ella. Deseo, anhelo. Es decir, Pablo suspiraba por querer dejar ese lugar de sufrimiento y estar en la presencia del Señor, pero también anhelaba que los cristianos de Filipos, como también los de hoy, tengamos gozo al entender que Cristo Jesús era nuestro sustento, es nuestro sustento y será nuestro sustento y nos llevará para estar con Él a pesar del sufrimiento que pasemos. La palabra tiene mucho peso en sí. Dice Pablo, deseo, anhelo, deseo de corazón estar con Dios, pero también deseo estar con ustedes. Suspiraba, él anhelaba ya no estar en ese lugar, en la situación en la que se encontraba, pero también decía, sé que al estar con ustedes, Cristo se glorifica, Cristo Jesús es glorificado. Y esa era la incertidumbre del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo se preocupaba porque Cristo fuera glorificado, Cristo fuera exaltado. El deseo del apóstol Pablo era que los filipenses fueran llenos de amor, de consolación, que sus corazones amaran al Señor, que de hecho en esto se resume toda la ley y los profetas, que amemos al Señor. Es el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y yo les hago un reto esta tarde. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy, no han pasado ni 24 horas desde el momento que nos levantamos, hemos amado al Señor con todo nuestro corazón? Póngale atención. ¿Usted y yo hemos amado al Señor con todo nuestro corazón? Porque eso es lo que es el primer mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios todo tu corazón. Es decir, apartando todo lo que nos distrae y enfocando nuestra mente, nuestro ser, nuestro yo, solamente sola y únicamente en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Y sigue diciendo el versículo, y con toda tu mente. Vuelvo y repito, ¿cuántos de aquí hemos amado al Señor con toda nuestra mente durante este día? No nos vayamos lejos. Yo creo que sería exagerar y decir desde el momento en que nos levantamos hasta esta hora. Retrocedamos solamente una hora atrás. ¿Cuántos hemos amado al Señor durante esta hora que pasó con toda nuestra mente? ¿O hubieron cosas que nos distrajeron, que pudieron más que el deseo que tiene nuestro corazón hacia el Señor? Y no se queda ahí, sino que sigue diciendo, con toda nuestra fuerza. ¿Sabe qué implica amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser?
implica estar muerto a sí mismo y que Cristo Jesús sea el que reine en nuestra vida. Que lo que yo hago no sea lo que yo hago, sino lo que Cristo hace en mí. Usted me dirá, pastor, pero ¿cómo puede hacer eso? Se lo explico de esta forma. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí, iglesia? Cristo vive en mí. Es decir, yo estoy muerto al pecado, yo estoy muerto a mis deseos, yo estoy muerto a mí mismo y ahora es Cristo quien vive en mí. Ese viejo hombre, mi vieja naturaleza, quedó en la cruz del Calvario, dice Pablo, donde ahí fue crucificado y ahora es Cristo quien vive en mí. Mis deseos no son mis deseos, son los deseos de Cristo. Usted puede decir, ¿qué? Bueno, si hemos de pensar completamente en Cristo Jesús, solamente es que hemos de pensar completamente en Cristo Jesús y únicamente, porque dice su palabra que usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Dice eso la palabra, iglesia? Tenemos la mente de Cristo, es decir, pensemos como Cristo, actuemos como Cristo, hablemos como Cristo, caminemos como Cristo, comportémonos como Cristo Jesús se comportó. ¿Y sabe cuál era el comportamiento de Cristo Jesús? Todo el tiempo que Él vivió y caminó durante la tierra, agradar al Padre. Entonces Pablo, en esta situación, a Él no le importa que hagan con su cuerpo lo que quieren hacer, porque Él lo que quiere es que Cristo sea glorificado, al igual que Cristo quería que su Padre sea glorificado en todo lo que Él hizo y en todo lo que hacía. Por esa razón, cuando querían prender a Cristo Jesús, Él dijo, no, espérense, mi hora todavía no se ha llegado. No se ha llegado. Pablo estaba llevando a los filipenses a tener gozo por lo que Cristo ya había hecho, no por lo que Cristo nos pudiera dar durante vivamos en la tierra. No sé qué reformador en cierta ocasión dijo, muchos creyentes quieren llegar al cielo y estar en el cielo, pero que Cristo no esté ahí. Usted y yo queremos llegar al cielo porque Cristo es quien está ahí esperándonos. Porque fue quien nos compró. Entonces Pablo está diciendo, sientan gozo a pesar de. Esto no quita el hecho de que vamos a sufrir en nuestra carne. Esto no quita que pasemos momentos difíciles, que pasemos momentos de lágrima. De hecho, vamos más allá. Pablo no es el único que sintió ese deseo de morir por estar en momentos difíciles. Algunos hombres han deseado morir llenos de penumbras que los ha cubierto de oscuridad y que al final los conduce al suicidio. Hace quizás unos 10 años atrás, cuando la bolsa de valores en Wall Street decayó, quizás un poco más, yo creo que más de algunos de ustedes escucharon las noticias de mucha gente en Manhattan se tiraba de los edificios porque habían perdido todo. Imagínese usted, de la noche a la mañana, usted ve su cuenta de banco y ve que tiene millones y millones y en un abrir y cerrar de ojos, usted perdió todo. Esta gente comenzaron a angustiarse, comenzaron a desesperarse y llegaron a tal grado que se suicidaron. Nosotros trabajábamos en Manhattan y nos dábamos cuenta de tantas cosas. Esos tipos tirándose de los edificios. Dios mío. Pablo tenía un propósito. Usted y hoy tenemos un propósito. Pero sobre todas las cosas, la esperanza que el mundo tiene es muy diferente a la esperanza que hoy usted y yo tenemos. Porque Pablo después, por esa razón Pablo dice, yo estoy acostumbrado a todo, a tener como no tener, a sufrir como estar tranquilo, a tener abundancia en la mesa
como también no tener nada. Dicho esto, entonces el apóstol Pablo es que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en momentos difíciles mi esperanza es Cristo. En momentos de abundancia mi esperanza es Cristo. En momentos de alegría mi esperanza es Cristo. Pero también en momentos de lágrimas, ¿cuál debe ser la esperanza, iglesia? Cristo. ¿Y sabe qué es lo que dice Cristo de nosotros? Que aquel que empezó la buena obra en usted y en mí será fiel. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo. Algunos han estado tan cansados de la vida y de las cosas de este mundo que les ofrece, pero que al final destrozan con crueldad sus deseos, sus anhelos. Y estos prefieren morir que seguir sufriendo. Algunos han decidido morir bajo la crisis de circunstancias aterradoras, como sucedió en estos años atrás. Llámese enfermedad terminal, llámese problemas financieros extremas, estrés por el trabajo, consecuencias de acciones equivocadas que al final determinan un sufrimiento en tu vida que te angustian. Y te encuentras dentro de la espada y la pared que no encuentras salidas por tus malas acciones. Estos no tienen esperanza. Todo eso es verdad. Tanto el cristiano como el no cristiano sufrimos a diario esta diversidad de problemas. Pero Pablo lo que está haciendo aquí es llamándonos la atención. Hey, levanten la cabeza. Eso es pasajero. Esto se va a terminar. La esperanza que tenemos en Cristo es eterna. Y a pesar de que sea fuerte nuestro dolor, nuestra tristeza, dice Pablo, contentémonos en que Él es más que suficiente para nosotros. Vivamos felices. Es fácil venir y hablar de lo que Pablo decía, pero ¿qué tal si retrocedemos nuestra mente y comenzamos a ponernos, como decimos nosotros, ¿verdad? En buen latinoamericano, pongámonos en los zapatos del apóstol Pablo, encarcelado. ¿Cuántos se acuerdan de la pandemia? Cuando nos cerraron las calles, no podíamos ir a trabajar, no podíamos salir. Hermanos, aquellos que estamos acostumbrados a pasar todos los días afuera trabajando, qué desesperación después de 3 días en adelante, ¿verdad? Wendy me regañaba cada rato porque yo pasaba en la sala y como un león enjaulado. ¿Cuántos meses fueron? Y que estábamos en nuestra casa con nuestros hijos, supuestamente para disfrutar nuestra familia. Ahora se imagina el apóstol Pablo, con un deseo ardiente de salir y hablarle a las iglesias. Tenía razón de decaerse, tenía razón de entristecerse y decir no, ojalá y Cristo me lleve. Decía Pablo que para mí es mucho mejor que estar aquí. Todo esto lo enfrentamos. Tanto el cristiano como el no cristiano sufre a diario, sufrimos a diario. Pero hay un pero abismal entre el no cristiano y el cristiano. Algo que parte el tiempo en lo que implica ser cristiano y lo que implica no ser cristiano. Es decir, el no cristiano desea partir de este mundo para no seguir sufriendo, pero no sabe que su sufrimiento apenas comienza, que su sufrimiento que en este momento lo lleva a desesperarse, a angustiarse y vivir una vida que prefiere morir, es solamente la antesala del sufrimiento que le espera. Mientras que el cristiano sufrimos, pero sabemos que nos espera una mejor vida y esa es nuestra esperanza. Que a pesar de este momento que sufrimos, decimos, Señor, si es así como me vas a llevar, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el hombre de Dios tiene un propósito.
y este descansa en la promesa de una vida eterna sin sufrimiento. El propósito del servicio a Cristo, Pablo lo demuestra en el versículo 23. De hecho, Pablo confiesa lo que nosotros sabemos. Estar con Cristo es el paraíso, es el cumplimiento absoluto de todo buen deseo de todo cristiano. Sino para qué servimos, sino para qué somos cristianos. Sabemos que estar con Cristo es mucho mejor. Sabemos que estar con Cristo es el paraíso que Adán y Eva tuvo en aquel entonces. Glorioso, hermoso. Según nos dice Lucas capítulo 23, versículo 43. Las palabras de Jesús al ladrón, que de hecho lo decía hace unos minutos atrás. A pesar de todo, la situación, el dolor, el cansancio, el sufrimiento, Pablo tenía una mente extremadamente apegada a un deseo santo. Y ese deseo santo era que el nombre de nuestro Señor sea glorificado, ya sea que lo tuviera con vida o ya sea que se lo quisiera llevar. Su deseo era que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Ahora, y este es el meollo del asunto nuestro ahora. Que nuestro deseo, iglesia, sobrepase la circunstancia en la que estamos viviendo. Que nuestro deseo sea como el deseo del apóstol Pablo, que deseemos que el nombre del Señor sea glorificado en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos y todo lo que deseamos. A pesar de todo, que su nombre sea glorificado. De hecho, la disposición de Pablo a someterse a la voluntad de Dios es real, es viva. Quedarme en la carne, decía Pablo. Pablo sabía que al quedarse continuaría sirviendo a Dios en su apostolado por el sometimiento a la voluntad de Dios. Versículo 22. Y en el versículo 21 dice, me quedaré. Hay un consuelo. Hay un consuelo. Hay una esperanza. Pero sobre todo esto también Pablo nos muestra su perspectiva. Y es la convicción de que seguir viviendo debe ser el beneficio para los de la familia de la fe. Lo lleva a Pablo a estar satisfecho con lo que Dios quiere para su vida. De hecho, Pablo no estaba en la posición de escoger, como usted y yo tampoco estamos en esa posición. ¿O cuántos de aquí quieren escoger su tranquilidad o pueden escoger su tranquilidad de vida? Nadie. Usted no sabe si el día de mañana Dios quiere llevarnos o nos llega un momento difícil. Nadie lo sabemos. De hecho, la palabra dice que el día de mañana no es nuestro. No es nuestro. Dios conoce, Dios sabe y Dios nos guiará como Él quiere guiarnos. Y Dios nos llevará en la forma que Él quiera llevarnos. Como también tú y yo no estamos en la posición de escoger lo que queremos para nuestra vida. Es Dios quien nos mete en su plan que Él ha trazado. Y cambia todo ser, todo nuestro ser, cuando forma nuestro carácter, nuestra forma de pensar y forma de mirar las dificultades en este mundo. Miren, hermanos, yo le ruego a Dios que nos enseñe a todos los que estamos aquí a estar satisfechos en cómo Él nos tiene. Es tan fácil decir que estamos contentos cuando todo nos va bien. Pero ¿qué tal cuando todo se nos derrumba? ¿Qué tal cuando encontramos que lo único que tenemos, y que de hecho es todo lo que tenemos, se llama Cristo? ¿Qué tal cuando todas nuestras fuerzas se terminaron?
¿Qué tal cuando todos nuestros recursos se acabaron? Es ahí donde Pablo dice que nos baste su gracia, porque su poder se perfeccionará en nuestras debilidades. Qué gran lección la que nos deja el apóstol Pablo. La confianza en el progreso de la alegría de la fe del creyente debe estar basada en lo que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros. Porque eso es más que suficiente. Nosotros como iglesia decimos aquí, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y si tenemos todo, literalmente todo, pero nos hace falta Cristo, nos hace falta todo. Nos hace falta todo. Pablo dice en el 25, me quedaré para estar con ustedes. Considerando de hecho la visión que Dios le concedió allá en Hechos capítulo 23 versículo 11. Creo que más de alguno aquí, en algún momento de su ha querido escuchar las palabras que Pablo escuchó. Vámonos a Hechos capítulo 23 versículo 11. Todos, más de alguna vez hemos querido escuchar estas palabras. ¿Qué palabras como estas? Se le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, porque has testificado de mí en Jerusalén. Así es necesario que testifiques en Roma. Hermanos, tengamos ánimo. Porque es necesario que a pesar de los momentos difíciles, su nombre siga siendo glorificado. Es necesario que a pesar de los momentos de tribulación, su nombre sea glorificado, que la gente escuche que hay un Salvador, que hay un Dios. Es verdad que queremos lo mejor para nosotros. Es verdad que no queremos que nada nos llegue. Solamente podemos decirnos entre nosotros, tengamos ánimos. Cobremos fuerzas. Caigamos de rodillas al Señor, corramos a la cruz. Y digámosle al Señor, Señor, no puedo más. Dame fuerzas. No puedo más. Y en ese momento, su poder, su misericordia, su bondad, comenzaremos a sentirlo en nuestros momentos difíciles. Quizás no podamos escuchar la voz que escuchó el apóstol Pablo. Y no la necesitamos. Porque tenemos 66 libros que nos consuelan todos los días. Que nos dicen, cobren ánimos. Cobren fuerzas. Corramos. El Padre está dispuesto para darnos un abrazo. Que es nuestro Señor. Ahora, Pablo termina en esta sección con la exhortación a que los filipenses se gloríen en Cristo. También se nos exhorta a nosotros a que hoy tengamos gozo en glorificar a Cristo. La palabra de Dios progresa mientras hace nuestra alma más capaz para enfrentar los momentos difíciles, articulando fuerza. Una fuerza dominante que nos permite creer que cruzaremos el mar, aunque éste aún no haya sido partido en dos. Porque nuestra fe no está basada en algo que pueda suceder. Nuestra fe está basada en algo que ya sucedió y fue consumado en la cruz. Y esa es nuestra fortaleza. Nuestra fe no está basada en lo que Cristo puede hacer.
Nuestra fe está basada en lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y hay una promesa hermosa que yo quiero dejarla con usted hoy. Y es esa que nos dejó en su palabra. Vengan a mí, tal como estéis, trabajados y cansados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Quiero dejar 3 aplicaciones para nuestras vidas. ¿Sabe cómo encontraremos gozo en los momentos difíciles? Vivir con una perspectiva eterna, no pasajera. Desde el momento en que usted y yo pongamos nuestra mirada en las cosas que este mundo nos ofrece, nos perdimos de dirección. Pero desde el momento era en las cosas eternas, en lo que le esperaba. ¿Cómo podemos mantener nuestra mirada en Cristo mientras enfrentamos desafíos terrenales? Experimentando la voluntad de Dios para con nosotros. Juan 16:24. Hasta ahora, dice, nada me habéis pedido. Ojo a esto. ¿Cuántos de aquí más de alguna vez hemos experimentado el gozo del Señor? ¿Cuántos hemos experimentado la presencia de Dios en nuestras vidas? Y hemos sentido que Dios está ahí y que nunca nos ha dejado. Y que entendemos y sabemos y estamos conscientes que Él ha estado con nosotros en los momentos difíciles. Bueno, dice Juan, hasta ahora nada me habéis pedido. O sea, hay mucho más. Hay mucho más. Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 2. Servir con entrega y humildad. Fue lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, estando en ese lugar, él bien hubiese podido sacar pecho y decir, miren, ¿saben qué? Yo fui escogido por nuestro Señor directamente. Y es más, él hubiese podido comenzar a repetir su currículum. ¿Qué currículum del apóstol Pablo, verdad? Circuncidado al 8º día, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pero dice, no, se va a hacer lo que Dios quiere que se haga. Y si Él me quiere llevar, que me lleve. Entonces, ponernos en esta piel, servir con entrega y humildad. ¿Y cómo podemos imitar el ejemplo del apóstol Pablo al servir a los demás con amor y sacrificio? Bueno, básicamente confiando en la providencia divina de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que sus promesas se harán tal como Él lo prometió. ¿Cómo podemos cultivar una confianza firme en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas y las dificultades? Porque sabemos que nuestro gozo no descansa en la tranquilidad que podamos tener en el mundo, sino que nuestro gozo descansa en las promesas que Cristo Jesús nos hizo, que un día estaremos con Él, con este cuerpo sin pecado, sin sufrimiento, sin dolor, sin lágrimas. Y ahí entonces experimentaremos el gozo pleno de nuestro Señor, porque dice su palabra que entonces le veremos tal cual es. Entonces, aquel que prometió venir por nosotros vendrá y es fiel. Y le esperamos. ¿Cuánto le esperamos? Vivamos con nuestra fe anclada en Cristo. Sirvamos con amor. Sirvamos con humildad, sabiendo que el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará. Vamos a orar. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento que nos permitiste. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu prédica. Gracias por tu mensaje. Gracias por el ánimo que hoy has querido dejar en nuestros corazones. Te servimos, te amamos porque tú nos amaste primero. Señor, gloria sea dado a ti. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Te pedimos que como iglesia, al salir de este lugar, no salgamos siendo solamente oidores, sino que salgamos siendo hacedores de tu palabra, creyendo
que tú eres nuestro Señor, que tú eres aquel que dio todo por nosotros. Bendito eres, oh Dios. Glorificado sea tu nombre. Señor, te pedimos que nos lleves a nuestros hogares en amor, en paz y en santidad. Y si usted quiere el día de mañana que podamos regresar a nuestras labores, que así sea. Y si quiere llevarnos, pues también que así sea. Podemos decir, como dice el apóstol Pablo, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amables hermanos.